¿Qué tal, pezqueñines? Os propongo un nuevo tutorial para explicaros los enfoques que pueden darnos en un problema para calcular la integral de línea, la circulación o el trabajo, como lo quieran pedir, dependiendo si llaman fuerza o no a la función vectorial con la que vamos a trabajar. En la primera opción tendríamos el siguiente dato. Sería una función escalar. Por ejemplo, u de xy, que fuera x al cubo por y a la cuarta. A partir de ella calculamos su gradiente. Llamamos, por ejemplo, a la función nueva f con flecha, que también va a depender de x y de y, y que sería el gradiente de u de xy, que es escalar, y el resultado daría vectorial. El gradiente sería las derivadas parciales de la función u, primero respecto de x, que quedaría 3x al cuadrado por y a la cuarta, y respecto de y, que sería 4x al cubo por y al cuadrado. Si a partir de este dato nos piden calcular bien la integral de línea o bien la circulación, tendríamos que calcular la integral entre dos puntos a y b de la función f de xy, que acabamos de calcular, por el diferencial de r de t, que es la curva a través de la cual realizamos el recorrido. Si nos diesen una curva r de t parametrizada y nos pidiesen la integral entre a y b, podríamos realizar la integral a lo largo de un camino recto, es decir, de una recta que vaya directamente desde A hasta B, ya que la función que nos han dado proviene de una función potencial, es decir, es el gradiente de una función escalar. En este caso, la integral la podríamos resolver diciendo que el resultado es u de xy entre los puntos A y B, obteniendo como resultado u de B menos u de A aplicando la regla de Barrow. Si en la segunda opción nos dan como dato también una función potencial, pero nos dicen expresamente que es la energía potencial que tiene la partícula en un momento determinado, y fuese, por ejemplo, también x al cubo por y a la cuarta, la única diferencia es que cuando calculamos la expresión de su derivada, para obtener la fuerza que se realiza sería menos el gradiente de u. En el primer caso no es la fuerza y en el segundo sí, simplemente este cambio. Las derivadas parciales lógicamente serían las mismas, 3x cuadrado por y a la cuarta y 4x al cubo por y al cubo. Y antes también que había puesto un 2. En este caso nos piden que calculemos el trabajo que realiza la fuerza al desplazarse por un camino. En ese caso tendríamos que calcular igualmente la integral entre a y b de la fuerza f de xy por un diferencial de la curva por la que realizamos el desplazamiento. La idea sería la misma. Tendríamos la misma curva, los mismos puntos, y al ser una función potencial, el rotacional es cero, el campo es conservativo, y entonces no depende de la trayectoria seguida, solo de los puntos. En ese caso, podríamos volver a hacer la integral como menos la energía potencial entre los puntos A y B. Al aplicar la regla de Barrow nos quedará la energía potencial negativa en el punto B y menos la energía potencial en el punto A. Y al operar nos queda energía potencial en A menos energía potencial en B. Y por último,
podría ser que nos dieran un problema en el que el dato de partida fuese una función o un campo vectorial simplemente, 8xy por y más y cubo por j. Pasado a formato vectorial sin y sin j, nos quedaría 8xy e y al cubo. En este caso, si nos piden calcular la integral de línea, o el trabajo, o la circulación, realizaríamos la misma integral entre a y b de f de xy, que es la función que nos dan, por el diferencial de la curva. La idea gráfica sería la misma que en los dos casos anteriores. La única diferencia es que ahora no sabríamos si la función f de xy proviene de una función potencial. Es decir, que no sé si hay una función f, un campo escalar, tal que si hago su gradiente me da esta función, porque me lo han dado directamente y no sé de dónde lo han sacado. En ese caso no podríamos cambiar la curva r de t entre a y b por una recta. Y la integral la tendríamos que hacer, como vimos en clase, pues utilizando los métodos de parametrización de la curva e integrando entre los valores de la t que hacen que en la curva salgan los puntos a y b. Una opción que sería a elección del alumno sería, si decidimos, porque en principio no me lo voy a decir, podemos comprobar si el campo, o sea, si f de xy es conservativo. Para eso tenemos que calcular su rotacional. Si fuese conservativo, porque rotacional diese 0, entonces sí que podríamos ir en línea recta entre los puntos a y b. Y si el campo no es conservativo, porque el rotacional no sale 0, sería obligatorio ir a lo largo de la curva r de t. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.